8. La vida es el arte del encuentro. Es característico de la actividad deportiva unir en vez de separar. Construir puentes en vez de levantar muros. Toda auténtica actividad social combate la incultura de la marginación y del perjuicio y favorece la cultura del encuentro, que es propia de la sustancia más profunda e íntima de nuestro ser, por naturaleza proclive a las relaciones, la interacción y el descubrimiento del otro. Como escribió Romano Guardini, un gran teólogo nacido en Italia pero que emigró a Alemania cuando era niño, el hombre ha sido creado de tal manera que, antes que nada, se percibe a sí mismo en forma de principio, abierto y propenso a lo que salga a su encuentro. Si se bloquea, si se endurece, si permanece encerrado en sí mismo, si nunca se atreve a adoptar una actitud de entrega a la realidad, cada vez será más miserable y duro. Conservando para sí mismo su alma, la perderá. Cuando en 1860 se restauró y completó la fachada de la Catedral de Buenos Aires, se tomó la decisión de copiar el Palais Bourbon de París, en puro estilo neoclásico, a pesar de que no guardaba ninguna relación con el estilo barroco del templo, y puesto que era una época de reorganización nacional y se buscaba la unidad del país, se esculpió en el frontispicio la escena del encuentro de José con sus hermanos. Esa imagen siempre me ha impresionado, creo que en parte por mi historia familiar y en parte por la gracia de Dios. Mi familia cuenta también con una larga historia de desacuerdos. Tíos y primos peleados y separados, en Argentina y entre Argentina e Italia. Así fue hasta que por fin se reconciliaron. Cuando yo era niño y en casa lo comentaban, o se veía venir una pelea, lloraba a escondidas y a veces prometía cumplir algún voto para que parasen. Me dolía en lo más hondo, realmente. Gracias a Dios, en nuestra casa, mis padres y nosotros, los 5 hermanos, vivíamos en paz, pero creo que estas vicisitudes me marcaron y aumentaron en mi corazón las ganas de evitar que las personas se peleen, de desear que permanezcan unidas. Y de que, si discuten, luego hagan las paces. Si pienso en mis miedos infantiles, eso es lo primero que me viene a la cabeza. Si oía discutir a mis padres, casi siempre por tonterías, me entraba mucho miedo. Era una angustia sin nombre, irracional, que se apoderaba de lo más profundo de mi ser. Recuerdo un día, a la hora de comer, en que mis padres riñeron, no sé por qué, algo que no solía suceder. Cuando acabamos, mi padre fue a descansar un rato y mi madre se puso el abrigo y cogió el bolso, seguramente para ir a comprar. Pero yo me obsesioné con que se había ido. ¿Y si se había marchado para siempre? Me puse a gemir, bajé al jardín y, desconsolado, empecé a llorar a lágrima viva. Hasta tal punto que la hija de nuestra vecina, que era una chica de unos 20 años, salió para ver qué me pasaba. Se lo conté entre sollozos, o, mejor dicho, le conté lo que confusamente me había imaginado, me abrazó con serenidad maternal y poco a poco logró tranquilizarme. Esto es algo que hoy en día siempre aconsejo a las parejas casadas con que me reúno, si no podéis evitarlo, peleaos, y, si es necesario, rampad algún que otro plato, en cierto sentido es muy normal, pero con la condición de que nunca lo hagáis delante de los niños y de que hagáis las paces antes de que acabe el día. Porque la guerra fría del día después es realmente peligrosa. Creo que estas anécdotas contienen el germen de lo que con los años he bautizado con el concepto de cultura del encuentro. En el fondo, se trata de un deseo y una aspiración que llevo dentro desde que era niño. La cultura del encuentro requiere que no solo estemos dispuestos a dar a los demás, sino también a recibir de ellos, y nos invita a que salgamos de nosotros mismos para ser peregrinos. Pero si priorizamos el encuentro entre las personas, caminar juntos, discrepar de los puntos de vista ajenos, incluso con dureza, pero con respeto, en un terreno de juego como es la vida, luego será más fácil renunciar y superar las diferencias. El poeta y compositor brasileño Vinícius de Moraes decía, la vida, amigo, es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro. Acercarse realmente a los demás significa no tener miedo de entrar en su noche. Además del fútbol y el baloncesto, me gustaba coleccionar sellos, una pasión que me había transmitido mi tío Óscar Adrián, el cuarto hermano de mi madre,
que moriría en un accidente. Podía viajar con la imaginación, conocer a los personajes enmarcados en aquellos cuadraditos de papel con los bordes dentados, animales extraños, flores y plantas, edificios muy diferentes, transportarme a tiempos remotos o aventurarme en lugares lejanos y exóticos. Tenían, para mí, algo del encanto de los personajes de los libros de mi infancia. Porque, por encima de todo, me gustaba leer. Y podía hacerlo en cualquier sitio. Incluso en los márgenes del campo de fútbol que mis compañeros y yo habíamos marcado en el terreno utilizando imprecisas referencias. Para mis padres, la cultura era una necesidad que debía ser estimulada y satisfecha, tan natural como comer o beber. Recuerdo los 20 volúmenes de una colección enciclopédica para niños que se llamaba El Tesoro de la Juventud, que miles de niños argentinos poseían porque se vendía a domicilio y se pagaba en cómodos plazos. La versión más lujosa se entregaba con una pequeña librería de madera para guardarla. Era un auténtico tesoro, que contenía extractos de los clásicos, narrativa de aventuras, historias, fotografías, crónicas sobre los progresos científicos y las maravillas de la naturaleza y de la creatividad humana. Más tarde, a mis hermanos y a mí nos hicieron leer Corazón, mi primera fuente de educación de la sensibilidad. Enrico, Silvia, Antonio, Stardi, Luigi, Garoune e incluso Franti, el infame, que sonrió. Todos los chicos de aquella escuela primaria de Turín del año 1881 que retrata la novela de Amicis, se unieron a mi grupo de amigos y se confundieron con ellos. Leía de todo un poco, también tebeos, por supuesto, desde Patoruzú, quizá la historieta cómica más popular de Argentina, cuenta las aventuras de un rico cacique de los tehuelches que posee vastas propiedades inmobiliarias en Patagonia, una fuerza física sobrehumana y un corazón caritativo pero ingenuo, a Superman. Era un lector curioso y voraz. Sin embargo, no era un empollón, ni el primero de la clase ni el que llevaba la voz cantante. Me las apañaba bien en el colegio, estaba entre los mejores, pero nunca fui el primero, como mucho, el segundo o el tercero. Cursé el nivel inicial, el jardín de infancia, en el colegio católico Nuestra Señora de la Misericordia, donde volvería para hacer la primera comunión, con Sor Dolores Tortolo, nuestra maestra, y si el colegio me gustaba era sobre todo gracias a ella. Me hizo comprender que uno no puede crecer solo, que siempre es la mirada ajena la que te ayuda a crecer. Nunca la he olvidado. Amé la escuela porque ella me enseñó a hacerlo. Luego, en primaria, mis padres me matricularon en la escuela pública Coronel Pedro Cerviño, en la calle Varela, una travesía de la avenida Directorio, que también estaba cerca de casa. Daba igual que no tuviéramos coche, llegaba a pie en un santiamén. En aquella época, Flores era el pulmón verde de la ciudad y aún había muchas calles sin asfaltar, así que para no manchar el babi, que era blanco, me lo quitaba antes de cruzarlas corriendo. Casi todas las casas tenían un patio o un pequeño jardín, se hacía mucha vida en la calle, prácticamente todos se conocían y se saludaban. Mondadori Portfolio / Archivio GBB. Con mi hermano Oscar, el día de la primera comunión. Me acuerdo de todas mis maestras. La primera se llamaba Estella Dora Quiroga de Arenaz, y tuvimos una bonita y profunda relación. Fue mi maestra los primeros 2 años. Luego tuve a la señora Elvira Rosa Morales, a la maestra Lía Julia Pelufo y al maestro Roberto Brusa. Un día, en cuarto, no recuerdo por qué, la maestra Lía me riñó y a mí no se me ocurrió otra cosa que mandarla a paseo. La maestra no rechistó. Me pidió el cuaderno y escribió en una de sus páginas que quería reunirse con mi madre, quien al día siguiente, obviamente, se presentó en la escuela. Hablaron largo y tendido y luego me llamaron. Entré con la cabeza gacha y la mirada aún más baja, y mi madre me riñó. Pídele perdón a la maestra, dijo, y yo obedecí. Dale un beso a la maestra, y yo lo hice. La maestra me mandó volver a clase, y yo, todo contento, pensé que había salido bien parado. Pero cuando llegué a casa después del colegio me esperaba el segundo acto. Fue una educación muy humana. La defensa del papel de la maestra y de la institución docente tenía un enorme peso. Y debe seguir teniéndolo hoy en día, es más, sobre todo hoy en día.
La maestra era, para nosotros, una figura de referencia, como una segunda madre. Cuando, en primer curso, falleció la madre de la maestra Estella y la vi volver vestida de negro, por primera vez comprendí que era el luto. Nunca perdimos el contacto, a lo largo de toda nuestra existencia. Y ya viuda, con 94 años, estuve a su lado hasta el final. Del mismo modo que no teníamos coche, tampoco íbamos de vacaciones, o, mejor dicho, las pasábamos en casa de los abuelos, y eran estupendas. Veranos larguísimos, de casi 4 meses. Nuestros padres nos dividían en 2 grupos, 2 hermanos con los abuelos paternos y 3 con los maternos. Al año siguiente, cambiábamos, los que habían ido a una casa iban a la otra. Mis padres se quedaban en casa, solos, y respiraban tranquilos. Puede que por eso, por esa falta de costumbre, siga pasando las vacaciones, en casa, como siempre. Y ahora mi casa es Santa Marta, en el Vaticano. Una vez leí un libro muy interesante, publicado en los años 30, escrito por un psiquiatra estadounidense, Louis Edward Beasy, cuyo título era Alégrate de ser neurótico. Los neuróticos, sostenía el autor, se dividen en 2 categorías, los felices y los infelices. La diferencia entre ellos reside en que los segundos se sienten culpables por su diversidad, sufren de una cierta hipersensibilidad y tienen una vida interior intensa y compleja, mientras que los primeros han descubierto que todo eso es un recurso del que echar mano para realizarse. Medio en broma podría decirse que hay que tratar bien las neurosis, darles cada día su mate. La expresión de la espiritualidad de San Ignacio, buscar y encontrar a Dios en todas las cosas, puede aplicarse incluso a nuestras pequeñas neurosis, si permitimos que su misericordia las ilumine. Yo también tengo las mías. Una de ellas es que estoy demasiado apegado a mi hábitat. La última vez que pasé las vacaciones, fuera de casa, fue hace 50 años, en 1975, con la comunidad jesuita. Sea como sea, antes y ahora, tengo vacaciones de verdad, cambio de ritmo. Si a lo largo del año suelo despertarme antes de las 5 de la mañana, cuando estoy de vacaciones duermo un poco más, rezo un poco más, leo las cosas que me gustan, escucho música. Hago cosas que me relajan y me regeneran. La música clásica es una flor que cultivo desde que era un muchacho, y ese es también un regalo heredado de mi madre. Schubert, Chopin, que de joven me encantaba, Wagner, Beethoven, y también el sentimiento trágico de la nostalgia, los grandes románticos, el Erbarmedijk de Bach, que cada vez me parece más sublime, y Mozart, obviamente, el Et incarnatus est de. Su gran misa en do menor lo lleva a uno de la mano ante la presencia de Dios. Tiempo atrás encontré una cita de Gustav Mahler, el gran compositor y director de orquesta tardorromántico, que me gustó mucho. Hablando de las tradiciones, escribió, la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego. La tradición no es un museo, es la garantía del futuro. La idea de regresar continuamente a las cenizas es la nostalgia de los integristas, pero ese no debe ser el verdadero sentido de la palabra. La tradición es una raíz, indispensable para que el árbol no deje de dar nuevos frutos. Siempre he alternado de manera natural esta afición a la música culta con la afición a la música popular. Con Edith Piaf, por ejemplo, otra gran pasión de mi madre. O con el tango y la milonga. Decía Carlos Gardel que la voz más melodiosa no basta por sí sola para entonar un tango, el tango hay que sentirlo, porque viene de dentro. Para nosotros, los argentinos, y sobre todo para los porteños, suele ser así. El tango habla de muchas cosas, también de derrota, de algo que se torció o se perdió. Saber perder es la sabiduría, dice un verso del poeta jesuita argentino Osvaldo Pol. Hay un bonito tango que se titula Rencor que habla de un odio maldito que llevo en las venas, que me amarga la vida como una condena, y es herida abierta que me inunda el pecho de rabia y de hiel. Ocurre que en la vida también excavamos en estas profundidades, que hablan de nuestras debilidades, de nuestras miserias humanas, de nuestras contradicciones. Y que nos colocan ante una encrucijada, elegir entre la vida y la muerte. El fracaso siempre oculta una cierta sabiduría. Saber perder, es la sabiduría.
La sabiduría de los auténticos luchadores, de quienes saben que uno puede caerse, e incluso hundirse, pero que lo que cuenta es ponerse en pie de nuevo. Lo dice también una bonita canción de los Alpini, cuerpo militar de alta montaña del ejército italiano: en el arte de subir, el éxito no está en no caer, sino en no quedarse en el suelo. Y, como saben muy bien los grandes escaladores, la fuerza no es un don de la naturaleza, sino algo que se conquista con esfuerzo a lo largo del camino. Por otra parte, sin el fracaso no existiría la historia de la salvación. El fracaso de la cruz, llevado hasta sus últimas consecuencias, es el fundamento de nuestra vida nueva. La sabiduría es de quien se pone en pie de nuevo. De quien sigue adelante. De quien, en vez de malgastar el tiempo quejándose, vuelve a entrar en juego. De quien no permite que el resentimiento y el egoísmo le endurezcan el corazón, sino que siempre abraza la vida. Siempre. La música popular se hace eco de todo esto. Por lo que me han dicho, ni siquiera soy el primer pontífice que escucha tangos en el Vaticano. Al parecer, en los años 20, Pío XI presenció una exhibición de Casimiro Aín, a quien llamaban el Vasquito, un bailarín argentino que había hecho fortuna en Europa. Julio Sosa, la orquesta de Juan de Arienzo, las milongas de Astor Paía Saala y Amelia Baltar, Ada Falcón, que más tarde se haría monja en una aldea de la provincia de Córdoba, y Azucena Maizani, que vivía cerca de nosotros y a quien di la extrema unción en el hospital a las pocas semanas de haber sido ordenado sacerdote, también me han acompañado, forman parte de la banda sonora de mi existencia. El tango puede llegar a ser dramático, pero nunca pesimista, porque emana tormento y vehemencia, evoca nostalgia y esperanza en partes iguales. Es nervio, fuerza y carácter, un diálogo emotivo y visceral que llega de lejos, de una raíz antigua, e implica tanto el guiar como el ser guiado, la ternura y la responsabilidad de cuidar del otro. Da un pasado a quien no lo tiene y un futuro a quien no lo espera, se ha escrito. Un buen tango hace bailar incluso el silencio.